¿Y qué es la fiebre? ¿Cómo se produce la fiebre? ¿Por qué se produce? ¿Es la fiebre buena o mala? ¿Qué hacer si se tiene fiebre? Bueno, pues estas son algunas de las preguntas que muchas veces nos surgen. Y bueno, vamos a ver si encontramos la respuesta. La fiebre es una situación corporal en que la temperatura es superior a los 37 grados, normalmente a partir de los 37,5, ¿no? Cuando se mide en algún punto exterior del organismo, y más de 38 cuando se mide vía recto. La temperatura puede oscilar según la hora del día, Aumenta por la tarde y disminuye por la mañana. El sexo. Durante la menstruación, las mujeres pueden tener hasta 1 grado más. Y también la actividad física. Lógicamente, la temperatura, la humedad exterior, las emociones, las enfermedades. La duración de la fiebre es muy variable y viene determinada por numerosos aspectos que tienen que ver con la edad del paciente y el tipo de infección o enfermedad. Para medir la fiebre se utilizan los termómetros. El más utilizado es el termómetro de vidrio, con el que normalmente se coloca en la boca para hacer la medición. Algunos pacientes, especialmente los niños, prefieren tomar la temperatura debajo del brazo. Para los niños pequeños existen termómetros especiales para medir la temperatura rectal. También existen otros termómetros electrónicos con los que se puede medir la fiebre tomando la medida en el oído, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se desencadena la fiebre? Bueno, pues la temperatura del cuerpo viene regulada por una glándula que tenemos en nuestra cabeza. Es la glándula, vamos a llamarlo el general, se llama hipotálamo, ¿vale? Es una glándula que regula muchas funciones vegetativas de nuestro organismo, que es el que tiene la opción de aumentar o disminuirla. Para realizar estos cambios, el organismo cuenta con 3 mecanismos reguladores. La circulación sanguínea. La sangre que circula en los capilares externos se enfría y la que penetra en el corazón se calienta. Luego el metabolismo. Un aumento del metabolismo produce calor. La musculatura. Los temblores, las tiritonas o espasmos musculares producen calor. La sudoración, o sea, el sudor al evaporarse arrastra calor y enfría el organismo. Bueno, cuando el organismo envía la sangre desde el exterior al interior, el cuerpo se enfría, lo que origina temblores. Durante esta fase tenemos fríos, nos sentimos mareados y no tenemos hambre, tenemos menos hambre, ¿no? Esto se conoce como la primera fase de la fiebre. El hipotálamo detecta la necesidad de aumentar la temperatura corporal. Por ello envía al exterior más sangre caliente, al mismo tiempo que produce temblores musculares que generan calor. El metabolismo corporal aumenta, consumiendo más energía acumulada. Con ello se consigue aumentar el calor corporal. Esa es la segunda fase de la fiebre. Cuando se necesita enfriarlo, se produce la sudoración. El sudor se evapora y arrastra el calor, con lo que la temperatura corporal disminuye. Esa es la tercera fase de la fiebre. ¿Cuál es la función de la fiebre? Bueno, pues la fiebre es una respuesta del organismo a las infecciones producidas por los microorganismos. Las funciones de la fiebre son las siguientes: crear una temperatura corporal no adecuada para el desarrollo de las bacterias y los virus. Daros cuenta que los microorganismos están adaptados a vivir a una temperatura sobre los 37 grados. Entonces, aumentando esta temperatura, el cuerpo consigue inhibir su crecimiento o matarlos. También la función de la fiebre es crear una temperatura más propicia para el desarrollo de anticuerpos.
Los glóbulos blancos aumentan al elevar la temperatura. También la función de la fiebre es aumentar el bombeo sanguíneo a la zona de infección, con lo que se produce un aporte mayor de glóbulos blancos que tendrán como función pues atacar y comerse a los microorganismos. Entonces, ¿resulta peligroso tener fiebre? Vamos a ver esto, porque la fiebre en sí misma no es algo malo o peligroso, aunque sí que es personalmente desagradable. En realidad la fiebre es una ayuda que tiene el organismo para combatir las enfermedades. Normalmente la fiebre no suele superar los 40 grados y medio y es muy raro que llegue a más de 41, lo cual ya empezaría a resultar peligroso, Bueno, la función terapéutica de la fiebre ha sido algunas veces tan reconocida que incluso se ha utilizado la fiebre artificial para el tratamiento de ciertas enfermedades como la artritis. Una fiebre moderada resulta adecuada y no debería tratarse de una manera inmediata, a no ser que nos resulte muy molesta, ¿no? En general se considera que la fiebre constituye un motivo de preocupación que debería consultarse con el médico en las siguientes situaciones. En bebés hasta los 2 meses, cuando la temperatura rectal es de 38 grados o superior. En bebés con más de 2 meses, cuando la temperatura rectal es de 38,8 o superior. En bebés de 3 a 6 meses, cuando la temperatura es de 38,3 grados o superior. En bebés de medio año a 1 año, cuando la temperatura es de 39 grados y medio o más. En bebés, cuando con la fiebre aparezca irritabilidad o lloros continuos. En bebés y niños hasta 2 años, cuando la fiebre dure más de 2 días. En bebés y niños hasta 2 años, cuando junto con la fiebre aparecen síntomas de letargia o abobamiento. En adultos, cuando es más elevada de 40. En cualquier persona, cuando la fiebre no desaparece con tratamientos convencionales caseros, después de 3 días de aplicación, no debemos olvidar que además de las infecciones, la fiebre puede responder a otros factores como tumores, intoxicaciones, enfermedades del sistema inmune, etc. Bueno, cuando junto con la fiebre aparecen otros síntomas, dolor muy fuerte de cabeza, dolor o rigidez de la parte posterior del cuello al doblar la cabeza hacia adelante, vómitos continuos, dificultad al respirar, sensibilidad no habitual a la luz, sarpullidos en la piel, dolor al orinar, dolor abdominal, imposibilidad de mover algún miembro, confusión mental o irritabilidad, algún síntoma no explicado. También cuando junto con la fiebre aparezca dolor en el oído, en la garganta o en el cuello. Siempre, ante cualquier duda, lo más importante es ir a urgencias o llamar al médico de urgencias, ¿de acuerdo? Eso siempre, ¿no? Las causas de la fiebre pueden ser enfermedades, entre ellas, pues, enfermedades del aparato respiratorio, anginas, faringitis, laringitis, bronquitis, etc. Pero también infecciones por virus o bacterias, como puede ser la gripe, resfriado, inflamaciones de riñón, de vejiga, inflamaciones urinarias, otitis, gastroenteritis, tuberculosis, neumonía, meningitis, etc. También por inflamaciones del aparato digestivo, como puede ser apendicitis, inflamaciones del intestino, intoxicaciones alimentarias, enfermedades malignas, enfermedades reumáticas y del sistema inmunitario, como esclerosis múltiple, síndrome de Reiter, lupus eritematoso, enfermedades de graves, etc. También problemas de calor elevado. Un calor intenso combinado con una elevada humedad puede producir aumento de la temperatura corporal, especialmente en los golpes de calor o lo que es la insolación. Demasiada ropa en la vestimenta o calor en la habitación. Esto es responsable de la aparición de fiebre en los niños pequeños, ¿no? En caso de tener fiebre o cuidar de algún enfermo con fiebre, tendríamos que tener en cuenta
en primer lugar, llamar a urgencias. Vamos a suponer que estamos en un lugar donde nadie nos puede ayudar. Estamos en medio de una montaña, está todo nevado, no hay teléfono y nadie nos puede ayudar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar hay que poner esto como primeros auxilios, ¿no? A la persona la tenemos que poner en un sitio donde esté cómoda, tranquila, en reposo, eso es lo primero, ¿no? No hay que arropar demasiado al enfermo. Lo mejor es la ropa fresca, que absorbe la humedad. Las sábanas de algodón o lino son mejores que las de fibra porque absorben mejor el sudor. Se debe también cubrir la cama con ropa fresca. Los pijamas deben ser ligeros y transpirables. La habitación no debe estar demasiado caliente. Puede mojarse con una toalla húmeda o una esponja la frente o el pecho del enfermo con agua tibia. También se le puede aplicar un poco de hielo en las axilas o ingles si la temperatura es muy elevada. Puede también darse un baño con agua tibia, nunca con agua fría. El agua fría hace tiritar, lo que produce un aumento de temperatura. Dejar de aplicar esto pues cuando el paciente le baje la temperatura. No utilizar alcohol para enfriar a los enfermos. El alcohol produce escalofríos y se absorbe por la piel, lo que resulta muy peligroso especialmente en los niños. Es importante suministrar muchos líquidos, agua y zumos, ¿vale? No deben emplearse estimulantes como café, té, refrescos, ya que estos hacen orinar demasiado, lo que produce una pérdida demasiado elevada de agua, que junto con la sudoración natural de la fiebre puede conllevar a una deshidratación, ¿vale? No dar componentes con ácido acetil salicílico a los niños. Y bueno, pues eso son unas medidas de primeros auxilios. Lógicamente, en primer lugar, lo primero que hay que hacer es llevar a nuestro hijo o irnos nosotros a urgencias rápidamente, ¿no? Es muy importante todo esto, que lo tengamos en cuenta porque, bueno, pues de ello depende pues nuestra salud, ¿verdad? Bueno, pues son unos consejos que espero que os hayan gustado y que toméis buena nota de ellos.